Voy a leer todo el párrafo del primer tema del Dios Trino, la naturaleza de Dios, y luego iremos entonces poco a poco explicando y soportando con la escritura todo lo que está escrito en ese párrafo. Ese es el párrafo 1 del capítulo 2 de nuestra confesión. Dice lo siguiente: existe un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser, poder y perfecciones. Dios es eterno, independiente y autosuficiente. Tiene vida en sí mismo, sin necesidad de nadie ni de nada. Él es espíritu trascendente e invisible, sin limitaciones ni imperfecciones, inmutable, y está presente, en todo lugar con la plenitud de su ser. Su conocimiento es exhaustivo, incluyendo todas las cosas reales y posibles, de tal modo que nada pasado, presente o futuro está oculto a su vista. Dios no está dividido en partes, sino que todo su ser incluye todos sus atributos. Él es totalmente santo, amoroso, sabio, justo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y veraz. Nuestro Dios es la fuente infinita de todo lo que es, quien creó todas las cosas, y todas las cosas existen por Él y para Él. Él es supremamente poderoso para llevar a cabo toda su santa y perfecta voluntad, y gobierna sobre su creación con absoluto dominio, justicia, sabiduría y amor. Por ser trascendente, Dios es incomprensible en su ser y en sus actos. Sin embargo, se revela a sí mismo de tal forma que nosotros lo podemos conocer verdadera y personalmente. Es imposible entregar esto en un solo día, así que por eso nos vamos a tomar bastante tiempo. Esto es lo que dice nuestro párrafo sobre lo que nosotros creemos acerca, nuestra confesión, sobre lo que nosotros creemos acerca de la naturaleza de Dios. Y el párrafo empieza así: existe un solo Dios vivo y verdadero. La escritura da testimonio de que hay un solo Dios vivo y verdadero. La creencia en un solo Dios se le conoce como monoteísmo. Eso se le llama monoteísmo. Y la creencia en que existe más de un Dios se le llama politeísmo. Eso nos lo enseñaron también en el colegio, ¿cierto? La fe cristiana histórica, la fe que proclamamos en la Iglesia Bíblica de la Ciudad, es monoteísta. ¿Sí? Y esto lo vemos desde los primeros libros del Antiguo Testamento. Después de pasar por el desierto, el pueblo de Israel, y justo antes de entrar a la tierra prometida, estaban ahí ya para entrar, Moisés les da un discurso en Deuteronomio. En ese momento, Moisés repite muchas partes de la ley y también les dice muchas cosas importantes que ellos deberían tener presentes antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y una de las cosas que Moisés dice, o que Moisés les dijera a ellos que ellos tenían un solo Dios vivo y verdadero, para este pueblo era muy importante. ¿De dónde venían ellos? ¿Dónde estaban viviendo antes? En Egipto. ¿Cuántos años? 400 años. En Egipto no adoraban un solo Dios. Ellos tenían varios dioses. ¿Cuántos años pasaron ellos peregrinando en el desierto? 40 años. Y conocieron a muchos pueblos. Y esos pueblos tenían dioses que no eran el Dios de Israel. O sea que el hecho de que Moisés les dijera solo hay un Dios era algo importante, porque ellos iban a entrar a esa tierra prometida y allí también iban a haber otras naciones, otros pueblos que tenían otros dioses. Así que ellos pudieron pensar, no, ese Dios también. Pero Moisés le dice lo siguiente, vámonos a Deuteronomio 6:4. Esta es una de las declaraciones más importantes de la Escritura acerca de la naturaleza de Dios. Se conoce como el Shema. El Shema. Porque la palabra Shema es escucha.
Moisés le dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Monoteísmo. ¿Sí? Esta afirmación era muy importante y ya Moisés se lo había dicho antes. Vámonos a Deuteronomio 4, dos capítulos atrás, 4:32. Miren lo que Moisés les dice. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, y con brazo extendido, y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Entonces le dice, averigüen, para ver si ha habido otro Dios que haya hecho las cosas que tu Dios hizo. ¿No? Nunca, eso de que un Dios irrumpiera en otra nación y sacara un pueblo y lo apartara para sí, eso nunca había pasado. Él le dice, averigüen. Y él le dice, el 35, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Y en el 39, ahí mismo en el 4, él les dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Por eso nosotros creemos, basado en este texto, que existe un solo Dios vivo y verdadero. Esta es la piedra angular de la fe del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Es importante entender aquí que la palabra uno, utilizada en los textos originales, proviene de un vocablo hebreo que no lo voy a decir porque no sé cómo se dice. Se lee echat, pero no estoy seguro si se dice así. Se lee echat. Es la palabra que se usa cuando dice uno es. ¿Ok? Y esa palabra a menudo se refiere a la unidad de más de una persona. Eso es importante tenerlo en cuenta. Moisés dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero esa palabra puede representar la unidad de varias personas. Por ejemplo, en Génesis, cuando el Señor dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿cuántas personas hay ahí? Dos, pero son uno. En Esdras hay otro ejemplo donde se usa esa palabra, donde Esdras va a explicar la escritura, porque encontraron los rollos y van a explicar la escritura al pueblo. Dice que el pueblo se juntó como un solo hombre, es la misma palabra. Tengámoslo en cuenta, porque afirmar que hay un solo Dios vivo y verdadero no es una contradicción a la doctrina de la Trinidad. Vamos a llegar allá, pero para que enseguida sepamos que decir que afirmamos que creemos en un solo Dios no es opuesto a que creemos en la Trinidad. ¿Okay? Pero ya vamos a llegar allá. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Solo para tener el concepto todos aquí, digamos, de base. La Trinidad es esa verdad que encontramos en la Escritura y que nosotros creemos, donde decimos que el único Dios verdadero existe en una Trinidad. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Es el Dios vivo y verdadero. Pero todavía no nos vamos a adentrar ahí. Eso lo vamos a aclarar. Y no, creo que posiblemente hoy no. Solo para que no se adelanten a inquietudes todavía. Vamos a ver el libro de Isaías, cómo Dios se revela a sí mismo a través del profeta Isaías. Está en Isaías 43:10, el texto que quiero leer. Dios les dice algo parecido a lo que Moisés les dijo.
Dice, ustedes son mis testigos, declara el Señor, Isaías 43:10. Y mi siervo a quien he escogido, para que me conozca y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Por si te quedan dudas. Isaías 45:18. Porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Isaías 46:8. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. La fe en el único Dios vivo y verdadero debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y en lo más profundo de nuestra mente. Esa es la piedra angular y el reposo donde descansa nuestra fe. Y miren que en 2 capítulos Dios habla de eso una y otra vez, una y otra vez. Que Dios sea el único Dios vivo y verdadero es el fundamento, es la base de la ley del antiguo pacto, pero también es la base de la ley de Cristo en el nuevo pacto. Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Dice, empieza así, esa parte del capítulo donde Moisés va a entregar los mandamientos. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál es el primer mandamiento entonces? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque eres el único Dios vivo y verdadero. Dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios vivo y verdadero. Cuando a Jesús le preguntaron, los escribas, dicen que un escriba se le acercó y lo oyó discutir, eso está en Mateo 12:28, y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, la ley de Cristo, la nueva ley, la ley del nuevo pacto, se basa en el hecho de que solo hay un Dios vivo y verdadero. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Y basado en esa premisa, en amar a Dios vivo y verdadero y amar a tu prójimo, es que está sustentada toda la ley de Cristo. Así como el antiguo pacto está basado en la realidad de que el Señor es Dios y no hay otro. Cuando Salomón construyó el templo, él hace una oración para dedicar el templo al Señor y finaliza su oración diciendo lo siguiente. Está en Primero de Reyes, capítulo 8, verso 59. Que estas palabras mías
con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Todos los pueblos de la tierra. Y Jesús, en una oración que eleva al Padre en Juan 17, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno solo, vivo y verdadero. Y esto mismo enseñaron los apóstoles. En algún momento, hace tiempo, cuando estábamos estudiando la ley de Cristo, decíamos que la enseñanza de los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Lo que enseñó Cristo, lo que enseñan los apóstoles, es el fundamento de la iglesia. Es como si Cristo mismo lo hubiera dicho. Y en Hechos 17 hay un pasaje que es bien interesante, bien particular, siempre ha llamado mucho mi atención. Pablo estaba en Atenas. Una ciudad griega. Y dice Pablo dice el texto, Hechos 17:16, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Politeísmo, ¿verdad? Tenía la diosa, bueno, los caballeros del zodiaco. Tenía la diosa del amor, al dios de la guerra, al dios de la fertilidad, al dios de la agricultura. Politeísmo, ídolos. Y dice Pablo que su corazón se enardecía porque la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces Pablo lo invitan al Areópago, que era un lugar donde tenían monumentos a esos dioses y se prestaba para discutir temas y filosofar y demás. Y Pablo dice, voy a leer desde el 22, Hechos 17, 22, dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. O sea, ellos tenían varios altares y tenían un altar que no tenía el monumento. Y la etiqueta que tenía era Dios desconocido. Ellos le rendían adoración a un Dios que no conocían. Sabían que había otro. Y dice Pablo: pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, mira la perspicacia de Pablo, le destruyó el monoteísmo, el politeísmo, en una frase. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué les dijo Pablo? Esos no son dioses. Él no habita en templos. Él es el creador inclusive del monumento ese. Dice: ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Sigue diciendo Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Pablo le estaba destrozando su adoración a ídolos, su politeísmo, su concepción de Dios. Él les dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes,
que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Pablo estaba validando, Pablo no le dijo, ustedes son unos idólatras, eso es falso. No, Pablo no le dijo eso, pero sí se lo dijo. ¿Cierto que sí? Pablo no está afirmando que el Dios que Pablo les predicaba podía convivir con los otros dioses. Pablo le estaba diciendo, hay un solo Dios vivo y verdadero. Y Él ha tenido paciencia, pero ha determinado los tiempos para que lo busquen y se arrepientan, porque llegará un día en que lo juzgará. El único Dios vivo y verdadero, el Señor de todas las cosas. Y eso también lo escribió a los Corintios. Primera carta a los Corintios 8, Pablo dice, esta era una iglesia, sabemos bastante de la iglesia porque la mencionamos cuando celebramos la cena, porque hay instrucciones para la celebración de la cena. Y Pablo resulta que era una iglesia mezclada con personas que adoraban ídolos, estos dioses, era la misma cultura griega, ¿verdad? Y habían creyentes judíos que eran monoteístas, ¿verdad? Y habían unos expoliteístas, pero que tenían sus costumbres. Entonces Pablo les dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Porque a estos ídolos o a estos otros dioses se les sacrificaban alimentos. Y esos alimentos también los vendían para consumir, ¿verdad? En alguna parte del proceso de adoración, al final, qué sé yo. Entonces Pablo dice, sabemos que, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Okay. Tú que eres monoteísta y tú que fuiste politeísta, tú sabes cómo es que ocurre la cosa. Sacrifican alimentos a los ídolos y después los venden en la carnicería. ¿Okay? Entonces Pablo dice, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Él dice, nosotros sabemos cómo es que funciona ese tema de los sacrificios a los ídolos. Pero lo que más importa no es que sepamos, sino que amemos a Dios, dice Pablo, ¿verdad? Pero luego él dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, porque algunos no querían comer de esa carne, y otros decían, pues comer esa carne, ¿cuál es el problema? Eso es un Dios falso, y la vende más barata, cómprala y cómela. No pasa nada, pero otro decía, no, porque esto fue sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Esa era la discusión. Pablo instruye, dice, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, no tiene poder, no puede hacer lo que Dios hace, no es competencia de Dios, no es nada, y que no hay sino un solo Dios, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Pablo dice que hay un solo Dios y un solo Señor, y uno dice que es el Padre y otro dice que es Jesús, y puedes decir que hay un solo Dios, sí. Monoteísmo, Trinidad. Hay un solo Dios vivo y verdadero, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, que es Dios. Pero todavía no nos vamos a... Todavía no... Estoy que llego, pero todavía no. Sí, para que venga el domingo. Pablo le escribe a Timoteo, primera carta a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Se empezó a complicar la fórmula, pero hay un solo Dios, dice Pablo, ¿verdad? Y en medio de esa misma carta a Timoteo, Pablo le expresa una alabanza a Dios, lo que nosotros llamamos aquí doxología, una doxología, una alabanza
de quién es Dios, ¿sí? Y en 1 Timoteo 1:17 él dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un solo Dios vivo y verdadero. Judas, el bueno, en su carta escribe, también terminando su carta, al final dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Así que podemos ver por la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por el testimonio de los profetas, por el testimonio de Cristo y por el testimonio de los apóstoles, lo que nosotros creemos como iglesia acerca de Dios. Existe un solo Dios vivo y verdadero. Y este tema que estamos estudiando es importantísimo. No solo conceptualmente, entenderlo, no es solo porque nos ayuda a entender qué creen los cristianos, ¿no? Los cristianos de todas las épocas, no solo Iglesia Bíblica de la Ciudad. Es importante para entender nuestra fe, pero es de vital importancia para vivir nuestra fe. El saber que existe un solo Dios vivo y verdadero es un asunto de vida o muerte. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Dónde está la vida eterna? El único Dios vivo y verdadero. Y es para nosotros importante afirmarlo y hacer énfasis, seas creyente o no seas creyente aún. Porque si nosotros decimos que hay un solo Dios vivo y verdadero, y si nosotros decimos que creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, entonces eso significa que el Señor debería ser nuestro Dios, a quien adoramos, a quien le servimos, delante de quien nos rendimos, a quien le decimos lo que tú digas yo voy a hacer, y no a otra persona, cosa, animal, etcétera, etcétera. Si tú dices, yo creo que hay un solo Dios vivo y verdadero, entonces tú estás reconociendo, estás admitiendo que Él es tu dueño, que Él es tu Señor, que Él es el que gobierna. No gobiernas tú, no gobiernan otras cosas, no gobiernan otros asuntos porque tú eres monoteísta. Porque si compite con Dios en tu corazón, en tu mente, en tus motivaciones, en tu manera de ver la vida, algo que no sea Dios, tú puedes decir que eres monoteísta, pero realmente estás siendo politeísta, porque tienes a Dios y tienes otras cosas, adorándole, rindiéndole culto, ¿verdad? Y la idolatría, bueno, ya a esto se le llama idolatría. Cuando nosotros decimos que hay un solo Dios vivo y verdadero, cualquier otra cosa o persona que valoremos más y que le sirvamos más que a Dios, ¿qué es? Un Dios falso. Porque si solo hay un Dios vivo y verdadero, pero tú le sirves a otra cosa o amas otras cosas más que a este Dios vivo y verdadero, ¿esto qué se está volviendo? Un Dios, pero ¿es verdadero? No, es falso. Porque no es el Dios vivo y verdadero. Así que cuando creemos y confiamos y podemos servir a otra cosa que no sea el Dios vivo y verdadero, estamos siendo idólatras. Estamos adorando un Dios falso, o sea, estamos haciendo un ídolo. Estamos haciéndolo y adorándolo. Algunas veces nos traigan el ídolo hecho y nosotros lo adoramos. Estamos siendo idólatras. Y la idolatría es el pecado por el cual Dios ha juzgado a la humanidad desde Adán hasta el día de hoy. Y por el cual juzgará a todas las naciones cuando Él vuelva. Mira lo que dice Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia
que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce de Dios acerca de Dios, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Ese pasaje lo enseñó John. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios dice, la ira de Dios se revela desde el cielo porque los hombres no han adorado al único Dios vivo y verdadero, sino que han cambiado su gloria por la gloria de cualquier otra cosa que haya sido creada. Idolatría. Así que Dios juzgó la idolatría del pueblo, de su propio pueblo, y lo hemos visto en Jeremías. Todo el libro de Jeremías es Dios diciéndole, ustedes no están adorando al Dios vivo y verdadero. Y los está juzgando por eso. Y tenemos textos claros en la Escritura, en la carta a los Corintios, en Apocalipsis, donde se nos dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Por eso creer en el único Dios vivo y verdadero es fundamental, es un asunto de vida o muerte. Porque podemos afirmar, como les decía, que somos monoteístas, pero en la práctica servir al dinero, al trabajo, a las relaciones, al sexo, a la comodidad, a la reputación, al temor a los hombres, a nuestros hijos y hasta la familia, y amar eso más que Dios, y servirlos más que Dios, y someternos y no a Dios. Podemos por causa de estos ídolos pecar contra el único Dios vivo y verdadero porque le damos el poder que solo Dios debe tener en nuestro corazón. Cuando esto ocurre, estamos siendo tan politeístas como los pueblos paganos que Dios juzgó y que Dios ha juzgado y que juzgará hasta que Él venga nuevamente. Es por eso que necesitamos, hermanos, estudiar al Señor, no a punta de video de YouTube, sino como Él se ha revelado en la Escritura. Si el video de YouTube te ayuda a comprender mejor lo que está escrito aquí, gloria a Dios. Pero tú estás llamado a conocer al Señor tal y como Él se describe, tal y como Él se revela. Lo enseñó John también. Esto determinará nuestra eternidad. Creer y rendirnos a Él es un asunto de vida o muerte. Pero no es creer en el Dios, cualquier X forma de Dios que te enseñen, sino el que está escrito aquí. Existe un solo Dios vivo y verdadero. Y como lo veremos los próximos domingos, porque ya se nos acabó el tiempo y nada más quedamos en la primera frase, también creemos, eso lo vamos a ver más adelante, pero nosotros también creemos que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero esto no significa que creemos en tres dioses. Existe un solo Dios vivo y verdadero que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es un misterio. Y esto no es posible explicarlo completamente porque no hay nada en la naturaleza, no hay nada que nosotros conozcamos que sea igual. Así que lo que podemos afirmar con certeza, a pesar de que no lo podemos explicar completamente, es que existe un único Dios, un solo Dios, vivo y verdadero. Eso es lo único que nosotros podemos decir. Y que debemos creer. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Escritura y es lo que dice Dios acerca de sí mismo. C.S. Lewis dijo esta frase: si el cristianismo fuese algo que nos estamos inventando, por supuesto podríamos hacerlo más fácil, pero no lo es. Y por eso siempre nos vamos a quedar cortos al tratar de describir a nuestro Dios con palabras. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar.